¿Qué tal? Nosotros somos Conexionistas, una emisión más y una emisión que, pues, muy interesante y sobre todo es un tema que, pues, está en la mira y nosotros nos debemos de encargar que ahí permanezca, ¿no? Que es la violencia de género y hoy tenemos a dos personas que vienen a hablar sobre este tema y sobre todo cómo lo están trabajando, porque ellos son activistas, ellos están muy metidos en este tema, cómo lo están trabajando y cómo lo están llevando día a día y cómo vamos en este país, en este tema tan delicado que es la violencia de género. Edgar. Armando, amigos de Conexionistas, ¿cómo están? Hoy nos acompaña Ceci Rodríguez y Antonio Valero. Como ya lo dijo Armando, dos personas que están metidas y preocupadas por formar un colectivo y porque este colectivo es exitoso en este tema de la agenda de la equidad de género. Y me da mucho gusto que hoy platiquemos con ellos porque pareciera que esta es una conversación que se tiene solamente en el centro, que es una conversación solamente en las grandes ciudades y que entonces las manifestaciones, las movilizaciones, si no suceden en el caso de México, en la ciudad capital, pareciera que no existe. Y no es así. Ellos se encuentran en San Luis Potosí, están encabezando un movimiento muy interesante. Pues muchas gracias por acompañarnos, por darnos su tiempo. Ceci, Antonio, pues platíquenos de qué va, de qué se trata el movimiento, dónde está en este momento para abrir de una vez la conversación. Bueno, muchas gracias por la invitación. Primero que nada, mi nombre es Cecilia Gabriela Rodríguez Quintero. Yo soy egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y actualmente estudio la maestría de Derechos Humanos en la Universidad Iberoamericana. Nosotros somos parte de un colectivo que se llama Solidaridad Ciudadana Perspectiva Lila, que fue fundado en 2017 a raíz de la declaratoria de alerta de género de violencia contra las mujeres en 6 de los municipios del estado de San Luis Potosí, en donde se contemplaron una serie de medidas para tratar de erradicar, prevenir, atender y sancionar la violencia de género contra las mujeres. Les cuento del colectivo porque el colectivo nació como un proyecto escolar dentro de un colegio aquí en San Luis Potosí muy reconocido a nivel internacional, que es el Colegio Terranova, y a raíz de un proyecto escolar fue cuando se juntaron varias chicas de aproximadamente 16, 17 años y empezaron a trabajar el tema del acoso, no solamente el acoso en las calles, sino el acoso en general, en las aulas, con otros compañeros, etcétera. Y fue cuando se empezaron a concientizar de que también pues en la calle existía un problema real de acoso, un problema que estaba totalmente invisibilizado porque en realidad nadie lo consideraba como violencia. Nosotros somos abogados, o sea, bueno, ahorita se va a presentar mi compañero Valerio. Yo y Valerio somos de las personas más grandes que integran la colectiva. Actualmente estamos integradas por 3 abogadas y un abogado, que es Valerio. Y bueno, nosotras ya desde un marco más jurídico, ya más institucional, preparamos una iniciativa de ley, que es la ley Lila, que ahorita más adelante con tu gusto les platicaremos su contenido sustantivo. Muchas gracias. Sí, sí, una pregunta nada más antes de que Toño o Valerio, ¿cómo te nombramos? En realidad me da igual, de las dos me dicen Toño y Valerio, Ok. con la que se sientan más cómodos, No, no, adelante. no, como tú nos digas. Toño está Eh, bien, no hay ningún problema. Muy bien, Toño Valerio. En esta formación, Ceci, de este colegio era privado o es privado? Sí, es un colegio privado que se Ah, encuentra aquí en la capital de San Luis Potosí ok, y es un colegio que es como a nivel internacional. ok, Solamente es hasta prepa, ok, pero es un colegio internacional. interesante. Ahora sí, perdóname, Toño. Bueno, pues yo me presento, soy José Antonio Valerio Campos, soy estudiante de la maestría en Asuntos Políticos y Políticas Públicas del Colegio de San Luis y estuve también en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de este mismo estado, compañero de Ceci. Y como yo decía, nosotros nos integramos justo después al colectivo, nos integramos en el año 2019 o finales de 2019, a raíz de estar generando algunos cursos y talleres, nos acercamos con una de las personas
de este colectivo y nos jala para llevar el curso que nosotros estábamos haciendo a través de Sororidad Ciudadana. Y pues justo después, o sea, no pasaron más de 2 meses cuando ya estaban hablándonos sobre, oigan, queremos hacer una iniciativa de ley y queremos que nos ayuden. Eh, y pues ahí, enos aquí, ¿no? Después de más de un año, pues dándole a esta iniciativa, y que sí nos tomó mucha, mucha, mucha investigación, y pues esperamos que todo salga bien en estos próximos días. Platíquenos un poco de la iniciativa, qué es lo que busca esta Sororidad Ciudadana Perspectiva Lila, ¿no? Tiene un nombre bastante largo. ¿Qué es lo que está buscando? Diga, es un movimiento que está buscando incidir en la política pública. Me llama la atención que tienen un objetivo muy claro y que alrededor de ese objetivo se forman. ¿Qué es lo que está poniendo en la mesa este colectivo? Bueno, la iniciativa ciudadana nace a raíz de que en algunos estados de la República, a nivel local, permiten precisamente a ciudadanos, aunque sea una o dos personas, o un colectivo de ciudadanos, a presentar un proyecto de decreto de reforma o de adición a la ley ya existente para que se reconozcan ciertas figuras como ausentes. Como bien lo mencionó Toño, nosotros hicimos una investigación bastante interesante a nivel nacional, un mapeo de todas las legislaciones locales, y nos dimos cuenta que no hay ningún estado en México que reconozca como violencia de género contra las mujeres el acoso callejero. O sea, no hay ninguna disposición en ninguna ley local que diga estas conductas son acoso callejero y por lo tanto son violencia contra las mujeres. Encontramos en algunos ayuntamientos que sí se sancionaba, pero se sancionaba como una falta administrativa, no necesariamente como un problema que tiene que ver con una cuestión de género, sino más bien como un problema que pues daña la integridad de las personas en su honor y en todas estas categorías muy subjetivas que no tienen nada que ver con el otro tema, que es mucho más amplio y que tiene también un marco de protección a nivel internacional pues más garantista, por así decirlo. Entonces, bueno, los estados que tenían algunos, los municipios más bien que tenían algunas de las conductas que contemplamos, fue el municipio de Guadalajara y el municipio de Yucatán, me parece. Esos dos municipios eran los que tenían una ley, bueno, más bien en su bando de policía o buen gobierno tenían algunas conductas contempladas y algunas de las sanciones tenían que ver con multas. Sin embargo, nosotros ya después del mapeo nos dimos cuenta que pues no hay ninguna ley que en sí describa qué se considera como acoso callejero. Y esto es muy importante porque a nivel internacional, porque también hicimos un estudio internacional, nos dimos cuenta que hay países que tienen, o sea, son tan complejas las maneras en las que se presenta el acoso callejero, que hay países que tienen legislaturas especializadas en el tema. O sea, tienen su ley contra la violencia de género que aborda algunas de las conductas, pero muy aparte tienen una ley especializada que solo se encarga de sancionar el acoso callejero. Algunos de estos países son Costa Rica, que es una ley bastante avanzada en la materia, Perú, Argentina, Chile, incluso países que nosotros podríamos pensar que en materia de derechos de las mujeres están un poquito más retrasados, como Egipto o países de Oriente, ¿no? Que muchas veces, pues sí creemos que no tienen tanto avance, en realidad, pues sí hay bastantes iniciativas que condenan y contemplan este tipo de conductas como violencia de género. Aquí hay una problemática particularmente en México, porque como el acoso callejero no es considerado como violencia contra las mujeres de manera expresa, entonces todos los indicadores que se desarrollan en el tema tienen este sesgo. Por ejemplo, el acoso callejero casi siempre se ha encasillado en la violencia sexual, pero el acoso callejero no solamente es violencia sexual, sino también tiene que ver con todos aquellos comentarios que se realizan en razón de discriminación. Ahorita les platicamos más cómo va la propuesta para que se pueda identificar a qué conductas nos referimos. Pero, por ejemplo, de primera cuenta, todos los diagnósticos y indicadores que se han desarrollado en el tema y que sirven para erradicar y atender estas conductas, pues no tienen esta perspectiva de acoso callejero. Entonces, de ahí principalmente nace la propuesta. Igual y Valerio, si les quiere comentar cómo de qué trata. Pues yo más bien llegar como
platicarles un poquito de cómo trabaja, porque lo preguntaron cómo trabaja el colectivo, y también un poquito cómo fue el proceso de ir armando, o sea, si bien ahorita ya lo tenemos como muy masticado, ¿no? Ya sabemos perfectamente de qué va, qué es, por qué mecanismos actúa. Cuando empezamos era un mar así de ideas y de cosas que teníamos que ir seleccionando y ver esto nos sirve, esto no. Pero el colectivo trabaja no solamente pues en esta parte de vamos a generar iniciativas y tratar de incidir como políticamente a través de la institucionalidad, sino eh, a través de incluso muestras como públicas, intervenciones al espacio público, hacemos cursos y talleres. eh, Ahorita las chicas tienen cursos sobre la violencia, precisamente la violencia de género, sobre el acoso, no solamente callejero, sino en la escuela, en el ámbito laboral, uno sobre la mitificación del amor romántico, y tenemos una sección, no soy el único hombre en el colectivo, eh, habemos otros dos hombres y pues hacemos estudios bueno, talleres sobre género, pero enfocado en las masculinidades, ¿no? Que también es otro tema completamente eh, vasto y que pareciera que muchas de las personas, o sea, no está tan inculcado en el vulgo general como lo es el feminismo, y que también es bastante necesario. Eh, y bueno, ahora sí, en el proceso de la ley, cuando empezamos, el plan era, vamos a hacer un tipo penal, ¿no? Un tipo penal funciona tú en alguna ley penal, ya sea estatal o federal, pones una conducta que se espera que se cumpla con ciertos requisitos, que si se cumplen, entonces estás cometiendo un delito, ¿no? Eso ya en principio es un problema enorme, porque tienes que hacer un parrafito donde pones como cajitas que tienes que marcar y que el juez tendrá que marcar, y si no están todas marcadas por X o Y razón, entonces no se está cometiendo un delito. Y generar esos tipos penales es muy difícil. O sea, tienes que conocer el problema a profundidad y aparte tener una manera de escribirlo. O sea, cuestión lingüística, gramática, es muy específica. Además, representa varios otros problemas, y que fueron los que empezamos a descartar, por lo que empezamos a descartar Ceci y yo, el hacerlo un tipo penal. Primero, el proceso penal en México es un proceso largo, es revictimizante y es tortuoso. Y eh, en las primeras etapas de la investigación nos dimos cuenta que el acoso callejero está usualmente, la mayoría de las veces es practicado o es perpetrado, perdón, por un desconocido. Y reunir los datos de prueba, hacer las declaraciones, realizar la investigación, llevarla a proceso a una persona desconocida que probablemente ni siquiera le alcanzaste a ver bien la cara porque te chifló y tú lo que hiciste fue no voltearlo a ver, pues iba a ser todo un martirio para la mujer que es víctima. Eso también, encuadrarlo como una violencia específica para la mujer, pues tampoco batallamos demasiado. Sí, ha habido estos comentarios como de, bueno, a los hombres también los acosan, sí, pero la cuestión es de qué tanto, ¿no? O sea, cuando los casos son monopolizados por hombres hacia mujeres, pues entonces tenemos un problema de género. Y pues así comenzó también verlo, o sea, una vez que vimos lo de Yucatán y de Guadalajara, en los bandos de policía y bien gobierno, no fue viable, primero porque es muy complicado, y ahí va a ser un tour por los diferentes cabildos de los 58 municipios de San Luis Potosí para que aprueben la adición al bando de policía, y también porque doctrinalmente las faltas o las faltas administrativas son vistas como faltas a la moral, como cosas que no deberías hacer porque son molestas para tu prójimo, ¿no? Y pues aquí estamos hablando de un problema que viene de una violencia estructural permitida por un sistema que ha tenido en una presión histórica a la mujer.
y no lo vamos a combatir con una falta que estaría abajo, por así decirlo, abajo del artículo que te prohíbe tirar basura en la calle o te van a poner una multa. Interesante. Ajá. Y bueno, no sé si Ceci quiera agregar algo, tengan alguna otra pregunta. Sí, Armando. Adelante, claro. Oye, vámonos personales. ¿Cuántos años tienen? Yo tengo 25. Y Toño. yo 26. 26. A mí me impresiona mucho, Edgar. O sea, me está impresionando muchísimo que un proyecto escolar se haya transformado en una iniciativa de ley. No sé tú cómo veas eso. A mí, la verdad, se me hace algo muy atrevido y es realmente. Yo oigo muchas quejas, ¿no? De que las nuevas generaciones, yo lo que veo en este espacio de conexionistas es una cosa completamente distinta. Gente que está comprometida y gente que pues está dispuesta a esto, ¿no? ¿Qué escucharon ustedes? ¿Qué les dijeron profesores, no sé si padres y madres, no sé, gente a su alrededor, sobre todo los más grandes generaciones, así tipo nosotros como Edgar y yo? Ante esta visión, pues ahora sí que tan atrevida, ¿no? En inglés le dirían bold, ¿no? Esa ganas de hacer algo, cambiar, coño. Es que de veras me está impresionando mucho lo que estoy escuchando. ¿Qué Bueno, los llevó? ¿Qué pues les dijeron? principalmente yo creo que el bullying, por así llamarlo, como más de incidencia, fue de abogadas y abogados mayores. Ujú. Porque pues el derecho tiene una visión completamente punitivista. O sea, si nos damos cuenta, las tradiciones jurídicas pasadas, antes de la reforma de derechos humanos al menos, pues es de castigo. Es de que, bueno, si alguien me hace algo, pues que pague, que se vaya a la cárcel, que lo castiguen, que lo torturen, o sea, y eso está bastante normalizado. La idea de justicia y castigo, hablando de justicia penal, por ejemplo, es muy arraigada. Entonces, nuestra propuesta no es punitivista, como ya lo ha comentado Toño. O sea, nuestra propuesta es reconocer que existe una problemática y empezarla a abordar. Bueno, les platico un poquito para que se entienda. Nosotros estamos proponiendo la adhesión al artículo cuarto, o el cuarto, ¿verdad? Sí, es el cuarto, me parece. El artículo cuarto de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia Local es el que contempla de manera expresa de qué manera se materializa la violencia contra las mujeres de manera particular. Por ejemplo, en ese artículo dice, violencia familiar es lo siguiente, violencia escolar es lo siguiente, violencia política es lo siguiente. Entonces ahí nosotros en un inciso proponemos que se considere como violencia en los espacios públicos las conductas que a raíz del estudio de derecho comparado que realizamos y a raíz de los diagnósticos que utilizamos de Colmex y de Colsan, donde ya habían hecho un pequeño mapeo de qué conductas se consideraban como acoso callejero. Entonces ahí propusimos principalmente 3 incisos. El primero tiene que ver con silbidos, todas las cuestiones no verbales, comentarios, gestos, miradas lascivas, etcétera, que se realicen en los espacios públicos con connotación sexual o sin connotación sexual o con razones de discriminación. Esa es la parte como de las aportaciones más interesantes de esta propuesta, porque nunca se ha visto que muchos comentarios y muchas conductas en el espacio público se realizan como para refrescar el rol que históricamente han tenido las mujeres para ser encasilladas en los espacios públicos, digo, en los espacios privados. Por ejemplo, les pongo una situación. Cuando las mujeres toman las calles, cuando participan en algún evento político, muchas veces se escuchan comentarios de personas que dicen como de, no, pues las mujeres, ¿por qué no se van a planchar? O de todavía ni han barrido y andan en la calle. O porque váyanse a cuidar los hijos, o arréglense, o cosas así que pues al final del día refuerzan los estereotipos de género y el mensaje principal es decirte, ¿qué estás haciendo aquí? Vete a tu casa a hacer lo que históricamente te corresponde. Tenemos el Entonces, bueno, infame ese tipo de lavadoras de dos comentarios se patas. contemplan. Perdón que te interrumpí. Exacto, hay muchos comentarios que... No, no, adelante. Sí, o sea, hay muchos comentarios de ese tipo que lamentablemente pues muchas mujeres hemos sufrido en los espacios públicos. La segunda, pues tiene que ver con cuestiones ya físicas, por ejemplo, los toqueteos, manoseos, abrazos, besos, arremones. Y aquí la clave es si se realizan con o sin connotación sexual. No nos interesa ese análisis porque además la connotación sexual es una figura bastante problemática en el derecho,
porque a veces dicen, bueno, por ejemplo, hay casos de violación en donde se ha dicho, sí, pero no quería tener contigo relaciones sexuales. O sea, fue por accidente. O sea, cosas a ese nivel se escuchan a veces, ¿no? Y es como de, bueno, no nos vamos a meter ese análisis, ya sabemos que ahí nos quedan debiendo muchísimo las personas encargadas de interpretar la ley. Entonces, mejor que se realice sin el consentimiento de las mujeres. O sea, si tú me besas, si tú me abrazas, si tú te me acercas, me arrimas tus partes íntimas, pues se configura el acoso callejero simplemente porque yo no estoy de acuerdo en que tú realices esas acciones sobre mi cuerpo. Y las terceras son acciones que van más enfocadas a las personas que agreden, que es la persecución, el acechamiento, la masturbación pública, que eso también es bastante común, y cualquier otra, lo dejamos abierto, cualquier otra conducta que limite, restrinja la libre circulación, la permanencia, la dignidad y la libertad de las mujeres en los espacios públicos o de acceso al público. Esta adición se hace en esta ley porque esta ley es la encargada, o sea, este es el artículo que fundamenta todas las acciones que se realizan en materia de género. Por ejemplo, esta ley es trascendente para que se asigne un presupuesto para abordar estas conductas en política pública, para que se tome en consideración dentro de las medidas de alerta de género, para que se incorpore a todas las capacitaciones que se realizan a policías, a instituciones, etcétera. O sea, esta ley es la que fundamenta todas las acciones del Estado y del sistema estatal, el Comité Estatal para la Erradicación de la Violencia de Género, la atención y la sanción contra las mujeres. Y tiene su fundamento en convenciones internacionales, que es Belén do Pará, y las dos son de aplicación obligatoria para México, que es a nivel regional Belén do Pará y a nivel internacional la CEDAW. Y pues bueno, esa es la aportación principal de la ley Lila. Y conectándolo con la pregunta que nos hicieron, pues es que las generaciones más grandes de abogados y abogadas mayores nos han dicho, eso no sirve de nada, porque no vas a castigar a nadie. Por ejemplo, si a mí me acosan en la calle, ¿a dónde denuncio? Pues es que nosotros no lo estamos pensando todavía de manera individual. O sea, para nosotros el derecho penal es la última ratio, es una cuestión que se debe de utilizar lo menos posible, por lo mismo que menciona mi compañero Toño. O sea, el derecho penal ha demostrado en temas más atroces como en temas de feminicidio y de trata, de secuestro, etcétera, que no es la justicia para las mujeres. Nosotros no tenemos una visión tan punitivista, sinceramente. Tenemos muchas reservas en ese tema. Creo que bastante se ha hablado de personas privadas de su libertad, también de las condiciones en las que ellos viven, de los culpables fabricados, etcétera. O sea, no estamos tan convencidos de que el derecho penal sea la respuesta. Además que cada que se propone un delito tiene que haber un análisis de proporcionalidad y también tiene que haber un análisis de necesidad de ese tipo. Y yo no puedo decirle al Estado, haz un delito si ni siquiera el Estado ha hecho lo posible por prevenir de manera colectiva esta conducta, por incluirlo en las políticas públicas de cultura, de educación. O sea, nunca se ha hecho nada. Entonces yo no sé qué respuesta van a tener todas estas acciones para que estas conductas puedan ser erradicadas, atendidas, prevenidas, etcétera, ¿no? Entonces, por eso nuestra visión es punitivista. Pero las principales críticas que hemos recibido es esas. Y también de periodistas. O sea, parece que a los periodistas les encanta como de, van a meter a la cárcel a alguien o todos esos también. Cuando la primera conferencia que dimos de la ley Lila se presentó el 23 de noviembre del 2020. Los periodistas querían saber cuántos años estábamos proponiendo de pena privativa de la libertad para las personas que cometían actos de acoso callejero. Entonces, bueno, esas son las principales críticas que hemos sufrido. Pero pues aquí está, ya les di una explicación como más o menos de por qué no vamos por esa línea y en qué términos y cuál es la trascendencia de esta propuesta. Y hablando de, pues, como la cuestión más general o como colectivo, pues creo que no hemos encontrado tanta resistencia de el público en general. Si acaso, pues, no, el clásico, ¿no? De los señores, los chavos diciendo como, pues, ¿para qué están proponiendo eso? ¿Para qué hacen talleres? Eso no es necesario, ¿no? El clásico, los hombres también nos matan, los hombres también nos matan, o no todos somos iguales. Que bueno, sabemos y sabíamos de un inicio que pues un colectivo de esta naturaleza pues, se iba a tener que enfrentar a estas críticas. Creo que más bien
o en lo personal, yo con lo que me he encontrado es en los cursos que hemos dado sobre masculinidades, sí es una cerradez, mientras más va avanzando la edad, creo que es un poquito más difícil incorporar nuevas perspectivas de la realidad, porque obviamente estos temas, una vez que los empiezas a tocar desde una perspectiva que no te agrada, pues empiezan a cambiar la manera en la que has visto o la que ves toda tu vida, ¿no? Las decisiones que has tomado están guiadas también por un set muy fijo de valores que muchas veces ni siquiera elegiste, ¿no? Que fueron inculcados y que fueron inculcados ya sea por parte de tu familia o por la presión social, por el querer adaptarse, por la necesidad de identidad, pero que empieza a cuestionar toda tu vida. Y sí ha habido más resistencia en ese sentido. Creo que hemos tenido buena respuesta de las personas jóvenes y pues eso también nos esperanza mucho, ¿no? Porque no, en mi generación, en mi generación no hay tanta disposición como a lidiar con personas ya mayores. Y lo que sí hemos visto es una voluntad de diálogo de personas un poco más jóvenes, que quieren entablar el diálogo, que quieren decir, a ver, pero ¿por qué crees esto tú? Y eso está muy chido, porque muchos de mis compañeros, compañeras, ¿no? Ya nos cerrábamos a esa posibilidad. Entonces, da bastante esperanza eso. Hay cuatro cosas que me gustan mucho lo que están poniendo en la mesa. Eh, Hice algunas notas ahora que los escuchaba hablar. Primero, que atacan directo a una cultura normalizada de la manera de ser del mexicano. Es chistoso, ¿no? Que yo le chifle a alguien, ¿no? Que yo toquete a alguien, ¿no? Es chistoso. Entonces, mi hombría y ¿no? Se mide en el número de arrimones que he sido capaz de dar en el metro, en el transporte público. Y entonces eso acompaña una narrativa de que me da valor, ¿no? Pero entonces siempre caemos en este terreno de lo gracioso, de lo chusco, de, bueno, pues que sí somos. Y no tiene nada de malo, así ha sido siempre. Segundo, que no es un tema eminentemente solamente sexual. Ustedes han hablado claramente que incluye temas de discriminación y me parece que siguen dando en el clavo porque es un tema cultural, porque lo mismo ocurre con la discriminación, hay que decirlo así, eh, eh, con alguien que tenga rasgos indígenas, ¿no? Somos eso, hay que decirlo también. Y el tercero es evidentemente el tema generacional. O sea, si no estamos preparados para el cambio, me gusta muchísimo que ese cambio ya se está dando. Entonces, los que estamos en mi generación un poco más abajo y sobre todo arriba, o entendemos, no es que esto va a pasar, esto ya se instaló. Esto está en ustedes, ustedes no son los únicos, no están perdidos por ahí. Y me parece que es parte de los retos y después quisiera hacer esa pregunta. Y el último punto, que es uno de los que más me llama la atención, es que aquí en Conexionistas hemos tenido conversaciones también con personas que están en colectivos, pero no hay hombres. Y entonces ustedes hacen una respuesta a todas las críticas que hay alrededor de esta formación de colectivos, porque la crítica más importante es, bueno, ustedes están en contra de la normalización patriarcal y la repiten en el momento que se organizan, ¿no? Entonces son excluyentes, entonces excluyamos a solamente nosotras o solamente nosotres o solamente lo que sea. Y ustedes tienen esa apertura quizás temática, pero me parece muy importante que se resuelva así, porque es una clara señal de que hay diálogo, como ya ustedes dijeron. Entonces, muy bien por esa parte. Con estos elementos me parece que ustedes son un ejemplo. Y ustedes también se están vinculando con otros colectivos. Y ahí es donde quiero ubicar mi pregunta para entender muy bien el reto con todo este largo contexto que les di. ¿Cómo está este tema de la sororidad con otros movimientos? ¿Qué tan fácil ha sido para ustedes ganar atracción y apoyo de otros estados, de otras realidades a lo que ustedes están haciendo? Si ha habido hoy, o si hay alguna lucha, una disputa, porque hay como una especie también siento de competencia mediática, de ver quién llama más la atención, a ver quién hace más cosas, ¿no? Por lo menos eso se ve desde fuera.
pero estas conversaciones intracolectivos o entre colectivos como que no son muy visibles, ¿no? Y quisiera preguntarles eso, ¿cómo está ocurriendo? ¿Cómo les está yendo en esta conversación con colectivos similares de otros estados o inclusive dentro de San Luis Potosí? Bueno, pues la respuesta la verdad es que ha sido muy favorable. Nosotros tenemos alianzas con las colectivas universitarias, por ejemplo, con otras colectivas de mujeres, con organizaciones civiles muy reconocidas en el estado. Nosotros lo que hicimos fue abrir la propuesta, proponerles a todas las personas que quisieran conocer la ley y que quisieran debatir también, o sea, y más que nada profundizar en el contenido de la misma, les propusimos ahora con lo del COVID, videoconferencias virtuales. Entonces estuvimos hablando con muchísimas instituciones y la mayoría de esas instituciones nos dieron, o sea, las instituciones de la organización civil, nos dieron posicionamientos a favor. Yo creo que solo fue una o dos organizaciones que no quisieron, pero la cuestión fue pues totalmente política, ¿no? O sea, también porque ellos estaban a lo mejor en alguna agenda partidaria que a lo mejor no convenía posicionarse públicamente, pero todos los colectivos independientes como el nuestro pues tuvieron muy buena respuesta. Entonces traemos alianzas también con instituciones públicas, que eso es algo muy interesante que debe de decirse, porque tuvimos opiniones consultivas a favor de la iniciativa Lila en todos sus términos, de instituciones como la Instancia Municipal de las Mujeres, la Coordinación Municipal de Derechos Humanos, la seguridad pública estatal, o sea, algo que nunca nos hubiéramos imaginado también por este chip que traen las personas que trabajan en ese tipo de instituciones tan duras. También nos dieron una carta a favor y incluso hicieron algunas observaciones valiosísimas de la pertinencia de aprobar esta reforma. Tuvimos opiniones a favor de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, del Instituto de las Mujeres a nivel estatal, del Centro de Justicia para Mujeres a nivel estatal. O sea, tenemos muchísimo respaldo institucional y también social. Entonces creo que también esa es una de las cosas que ha impulsado la iniciativa, porque la iniciativa ya fue dictaminada. O sea, la iniciativa se presentó en noviembre. Nosotros sabemos que esas iniciativas pueden durar 1000 años en la congeladora. La iniciativa fue dictaminada por la Comisión de Derechos Humanos y Equidad de Género del Congreso y fue aprobada en todos sus términos. Bueno. O sea que lo que sigue es la votación en pleno. Ajá. El turno de la iniciativa, por si lo quieren consultar, es el 5550. Es iniciativa ciudadana propuesta por la colectiva, pero ya fue aprobada. Entonces, la verdad es que la respuesta ha sido muy favorable. Casi nosotros nos hemos enfocado realmente al trabajo a nivel local, en lo que es San Luis Potosí, porque en sí, pues la reforma es a una ley local, ¿verdad? Y es como donde nos hemos concentrado más ahorita en el cabildeo y todo eso. Pero sí hemos tenido algunas conversaciones con colectivas en Nuevo León. Yo estudié en la UDEM un año de intercambio y pues conozco bastantes abogadas también que trabajan el temas de género en Nuevo León y están súper interesadas en que se presente la iniciativa de ley allá. También tengo alianzas con algunas, bueno, tenemos más bien en la colectiva alianzas con colectivas feministas del Estado de México, de la Ciudad de México, de Oaxaca, de Veracruz, y todas estas colectivas nos han manifestado su interés de presentar la misma iniciativa a nivel local. Algo muy parecido con lo que pasó con la ley Olimpia, ¿no? Que primero se empezó a replicar en las legislaturas locales y posteriormente llegaron al Congreso de la Unión, ¿no? Entonces, eso también es pues uno de los objetivos principales de esta iniciativa, que se puede incluir en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, porque al final del día esta es la ley marco que define todas las acciones pues que también son tomadas por las legislaturas locales. Entonces, eso sería como nuestro principal objetivo, pero pues yo creo que los siguientes pasos van a ser pues presentar en la manera de lo posible la iniciativa en los congresos locales de los estados que estén interesados y pues acompañar los procesos ya con la experiencia que nosotros tenemos, con la profundidad que le hemos dado al tema, con la metodología incluso de cómo llegar a las instituciones, porque todo lo hemos hecho de manera muy respetuosa, pero también desde la exigencia de nuestros derechos como ciudadanos. Por ejemplo, desde el derecho de petición, que viene en el artículo 8 de la Constitución, ¿no? O sea, también es como de, oye, pues sí te estamos pidiendo como una opinión, pero no es tanto como de compas, ¿no? Sino más bien somos un colectivo de ciudadanos que queremos como
pues sí, que nos emitas una respuesta con base a la especialización de tu institución, ¿no? Que al final del día tiene que rendir cuentas. Entonces es más o menos el chip que traemos ahorita y pues a lo que vamos. Es un asunto profesional, me da mucho gusto. Y sí ha sido, creo que una relación, una forma de relacionarnos a partir del trabajo, o sea, el trabajo propio y luego el enlace de ese trabajo con lugares donde podemos incidir. Es decir, a través de instituciones, en este caso con la Ley Lila, pero los talleres también es a través de, vamos a buscar escuelas, vamos a buscar lugares que nos brinden el espacio para abrir los talleres. O sea, en este sentido no es, pocas veces se ha realizado vamos a dar un taller de tal y vayan metiéndose los que quieran o las que quieran, sino encontramos un lugar, en ese lugar vamos y damos el taller, la capacitación y tratamos de mantener esa alianza, esa relación con el lugar o la institución al que fuimos. Esto pues nos permitió todo lo que mi compañera Ceci está diciendo, o sea, hablarle, oye, Instituto de las Mujeres, ¿te acuerdas que nos conocemos y que hicimos esto juntos? Pues mira, tenemos este proyecto de la Ley Lila, te lo presentamos, te hacemos todo el desglose de qué se trata, de qué es, y te vamos a pedir una carta pues, para que apoyes o un dictamen técnico. El trabajo con otras colectivas, con otros colectivos, creo que ha sido buena la respuesta y precisamente porque más allá de las diferencias que podamos tener en los contenidos, las diferencias que podamos tener en la organización al ser una colectiva mixta, pues nos ha interesado mucho desde el día uno y de nuevo, nosotros nos integramos ya un poco después de que se forma este colectivo. Llegamos externos del Terranova, nosotros llegamos en la uni, pero sí nos estamos enfocando desde el día uno en sacar cosas, en hacer algo, en sacar la chamba, ¿no? Y pues eso creo que al final, de nuevo, más allá de los contenidos que tengamos, de las diferencias ideológicas que podamos tener con otros colectivos y colectivas, pues nos permite reconocernos y ser reconocidos y reconocidas como pues gente que le gusta estar incidiendo y aportando. Magnífico, muchas gracias, Toño. La segunda parte de la entrevista, bueno, pues es un poco explorar quiénes son ustedes como seres humanos, como personas, ¿no? Y bueno, me gustaría empezar rápidamente con Ceci. Dice tu semblanza que te gusta leer, que te gusta la literatura. Cuéntanos, ¿qué libro deberían de leer todos para, pues, comprender más sociedad, este universo que vivimos nosotros? ¿Cuál considerarías tú que debería ser una lectura obligada para todo el mundo? Bueno, pues de libros la verdad es que sí depende mucho de los gustos de las personas. Claro. La verdad a mí me gusta mucho leer de libros de periodismo. Por ejemplo, algunos que recuerdo que leí este año, porque este año también me puse una meta también fundamentada en este dicho feminista que dice que lo personal es político. Porque también me di cuenta que yo no había leído a tantas mujeres. O sea, a lo largo de mi vida, la mayoría de las personas que había leído era hombres. Y yo decía, a veces ahí sí tenía la idea como de que, bueno, pues no importa el género, más bien los libros por sí mismos, pero es una realidad también que, por ejemplo, en la literatura hay un borrado de las mujeres. Entonces, este año comencé a leer puras mujeres y fue muy satisfactorio para mí porque también creé como una conexión distinta. Leí libros que me gustaron mucho. Por ejemplo, un libro que creo que es una lectura obligada, que es muy doloroso, es el libro de La Fosa del Agua, de Lili Carrión, que es un libro que se trata como de los feminicidios de los cuerpos de las mujeres que fueron encontrados en un canal del Estado de México. Lo que hace esta periodista es empezar como a contar las historias de las mujeres,
porque ahora con este contexto de violencia e inseguridad que vivimos en el país, creo que hay mucha desensibilidad. O sea, parece que ya vemos ejecutados, que ya vemos balaceados, que ya vemos mujeres pues en feminicidios con sus cuerpos en espacios públicos exhibidos, y parece que es algo que ya hemos normalizado, como que ya no es tan grave, o de, sí, es normal, o sea, y eso es completamente anormal, o sea, es algo que no se debe de tolerar. Entonces este libro sirve mucho para que a todas esas cifras, por ejemplo, si dice, bueno, matan a 9 mujeres al día, pues quiénes serán esas mujeres, ¿no? ¿Cuáles son sus historias? ¿Cuáles son sus perfiles? ¿Cuál es el perfil de los feminicidas, por ejemplo? En ese libro se cuenta de una manera muy cruda, pues la realidad de una red de trata de menores de edad, que al final del día fueron las mujeres que fueron encontradas en el canal, ¿no? Después del avance en investigaciones que hubo. O sea, cuando ya las iban a rescatar, por así decirlo, fueron encontradas muertas. Entonces, bueno, ese libro me gustó mucho, porque creo que es muy claro, describe muy bien la realidad que vivimos tan dolorosa, y también pone sobre la mesa algunas cuestiones a cuestionar. Por ejemplo, otro de los temas que he visto mucho es de Correa, que es una feminista también que escribe sobre amor romántico, y de cómo el amor romántico a veces posibilita la trata de las mujeres. O sea, crear este vínculo entre amor romántico y trata es súper fuerte. O sea, porque muchos de los tratistas pues eran parejas de las mujeres que fueron o que estuvieron en situación de trata. Entonces también me gusta mucho leer a esta investigadora. De otras lecturas más recreativas, por así decirlo, me gustó mucho el libro de Frankenstein. Creo que pensaba que era de esos libros que estaban como sobrevalorados, porque también son libros bastante mediáticos, pero no, en realidad es un libro muy, muy bonito, o sea, muy amable también con el lector. Creo que esta mujer, Mary, escribe también de una manera magnífica. Y es un libro que te describe mucho los sentimientos negativos, por así decirlo, de los seres humanos y cómo se lidian con ellos, por ejemplo, el rechazo, el dolor. O sea, casi obligada va también esta perspectiva de derechos humanos hasta el propio monstruo, porque pues es discriminado, excluido, etcétera. Me pareció también un libro muy, muy bueno. Y de escritoras mexicanas leí mucho este año también a Ángeles Mastretta, es una poblana. Me encantó su literatura, creo que también es muy crítica. Ella habla mucho de las relaciones entre, bueno, primero de las mujeres y sus relaciones con hombres, pero de diferentes historias. Por ejemplo, de mujeres que han sido esposas de mandatarios, de mujeres hijas, de revolucionarios, etcétera. O sea, me gusta mucho cómo escribe Ángeles Mastretta, creo que también es muy buena recomendación. De ella leí las de Mujer de Ojos Grandes, la de Arráncame la Vida, y ahorita estoy leyendo la de una que se llama Amor sin Límites, algo así me parece. No me acuerdo, ese lo acabo de empezar este mes. Pero, por ejemplo, por lo que va de Mujeres de Ojos Grandes, son pequeños relatos que están muy bien sintetizados. Y otra lectura obligada que es norteña, por así decirlo, es inspirada en el norte, pues es el de Cómo va para Chocolate, ¿no? Que también me parece un libro muy bonito, de Laura Esquivel. Esas son como algunas Sí. recomendaciones. Oye, Toño, sinófilo. Entonces, y me llama la atención que en tu semblanza nos hablas de que además participas en un colectivo o en un esfuerzo para divulgar la otredad. ¿No? Sí, ese también nace yo estando en la universidad. Está muy bien. Walter Benjamin, Y me imagino. Oye, háblanos de cine. ¿Tu director favorito y por qué? mi director favorito, me gusta mucho, y últimamente lo había visto mucho, Almodóvar. Justo ayer estaba viendo Dolor y Gloria, la última película que saca, junto con Antonio Banderas, una película, una autobiografía ficcionada, ¿no? Eh, y me gusta porque todas sus películas tienen varios aspectos. Primero, todas se sienten como si fuera una parte
una autobiografía ficcionada de algún rasgo de la personalidad de Almodóvar. Cuando tú lees un poco sobre su vida, te das cuenta que pues es una persona que viene de un pueblito en la España franquista, viene de un pueblito, luego se va a Madrid, precisamente en la movida, en los 80s, que es donde descubre él completamente su sexualidad, se reconoce como homosexual, participa en toda la movida madrileña y de ahí empieza a hacer cine. Entonces esta ambivalencia donde se creó en un pueblito, criado también por mujeres, y viviendo, alimentándose de las radionovelas y del chisme en el lavadero, hace estos melodramas que no alcanzan a ser telenovelas simplemente porque están muy bien hechos. O sea, a mí me parece que son auténticas, o sea, si lo hicieras mal, es una telenovela en Televisa, pero lo hace tan bien y lo escribe con el tiempo entre cada evento completamente disparatado que pasa, que tú lo crees. O sea, tú dices, sí, claro que esto va a pasar algún día, en alguna vida, a alguien le puede pasar esto. Oigan, bueno, yo creo que podemos seguir aquí. Desafortunadamente el tiempo nos ha eh, comido y queremos hacer un compromiso con ustedes para darle seguimiento a lo que están haciendo. Me parece que bien llevado esto es de repercusión nacional y me gusta que estén retando la cultura y sobre todo este marco conceptual de que las cosas son así porque pues así deben de ser y porque esa es la forma natural en que han sido siempre. Muchas gracias por regalarnos su tiempo, por acompañarnos, por su honesta plática. No, muchas gracias a ustedes por el espacio, por la plática, por la escucha y pues también agradecer la voluntad de dar seguimiento. Aquí vamos a estar, no nos movemos hasta que no salga esto. Sí, Muchas yo también gracias. quiero agradecer a Armando, Edgar, muchas gracias por el espacio, por esta plática tan amena. Igual y nada más poner sobre la mesa nuestras redes sociales si quieren contactarnos, siempre estamos abiertos al diálogo. En Facebook estamos igual como Sororidad Ciudadana Perspectiva Lila, en Twitter estamos como @sororidadl, y también mi Twitter personal es @cgrq19, y nuestro correo es sororidad.lila@gmail.com, por si quieren contactarse también otras personas de su audiencia, pues con mucho gusto estamos a la orden. Siempre tratamos de, las personas que nos piden así talleres, pláticas, son sin costo, nada más checamos la agenda de la colectiva y pues con mucho gusto lo presentamos. Y pues muchas gracias de nuevo. Toño, ¿cuáles son tus redes sociales? Pues en Facebook estoy como Antonio Valerio, en Instagram como T-Valerio C y en Twitter como Toño Valerio. To-O. O sea, T-O-O-Valerio. No me dejaba escribir la ñ. Sí, pues tienen cierta resistencia a usar nuestra letra. Pues muchas gracias, una vez más, muchas gracias. Y a mí solo me queda decir que nosotros somos Conexionistas. Recuerden, Twitter es Conexionistas MX, lo mismo que en Facebook. Nuestro canal en YouTube es Conexionistas México. Y en Spotify nos encuentran como Conexionistas. La música que estamos escuchando de fondo es música de Alejandro Saborit. Su canal en YouTube se llama igual, Alejandro Saborit. El diseño es de Sofía Reynoso, ahí la encuentran en Facebook como Sofía Reynoso Diseño Gráfico. Muchas gracias por su atención, nosotros somos Conexionistas.